En este vídeo te voy a explicar cómo el Opus Dei sigue estando cuestionado por diversos frentes, en concreto el principal en esta última semana, el cuestionamiento por parte del obispo de Girona. Sobre esto y otras noticias más te voy a informar sobre la realidad espiritual internacional en este podcast secreto sin confesión en su episodio 70, correspondiente al sábado 1 de marzo de 2025. Soy Miguel Don Gil y te invito a que te suscribas y que veas hasta el final este vídeo, porque las noticias que te traigo respecto al Opus Dei, la salud del Papa y también sobre las clarisas de Belorado, cuyo estado ha visto otra vez un truncamiento por los sucesos a nivel judicial, creo que son noticias de mucho interés y que con esta mirada siempre diferente que traigo puede ser de vuestro interés, así que quedaros hasta el final. Y sin más, comenzamos. Como ya he dicho, el Opus Dei está siendo y sigue siendo cuestionado. Como ya comencé a analizar la semana pasada hice un balance general respecto a el problema que tenía el Opus Dei, que en ocasiones era elegido como chivo expiatorio para justificar toda una serie de males, y cómo desde la política se produce también críticas al Opus Dei y desde otros sectores sociales. Pues esta semana las noticias que llegan al respecto de la realidad del Opus Dei pues destacan cómo se sigue hablando del Opus Dei, y en concreto destaca sobre los demás el cuestionamiento del obispo de Girona respecto a la realidad del Opus Dei. No obstante, vamos a analizarlo en detalle para reconocer los aciertos o los errores del obispo de Girona respecto al análisis que realiza y hacer un balance al respecto. En concreto, y esto es lo que ha saltado a la opinión pública, es que el diario Ara realiza una reciente entrevista al obispo de Girona, Monseñor Octavi Vilà. Preguntado en esa entrevista por diversos temas de la actualidad de la Iglesia, hay que reconocerlo, era por diversos temas de la actualidad de la Iglesia Católica, entre esas preguntas se le preguntó por parte del periodista con respecto al documental Minuto Heroico, Yo dejé el Opus Dei, que critica al Opus Dei y muestra casos de presiones y casos de personas que salieron del Opus Dei porque se sentían oprimidas, porque se sentían maltratadas. Por otra parte, es una serie que está en todos los medios de comunicación y que se está emitiendo ahora mismo. Con respecto a esta pregunta, el obispo de Girona admite que no ha visto el documental, pero sí recalca que la cuestión existente de abusos es un tema que preocupa a todo el mundo y que él, siendo anteriormente abad de Poblet, ha tenido que también tratar, pero se refiere que esto lo ha habido en toda la Iglesia. La Iglesia todavía tiene que trabajar mucho en conceptos como el abuso de poder y de concepción de la obediencia, porque los parámetros sociales han cambiado y se tiene que mirar todo desde otra perspectiva, afirma el obispo. Es decir, que el primero dice que esto es una realidad, el abuso presente en toda la Iglesia, y que hay que seguir corrigiendo. Y como le preguntan específicamente sobre el Opus Dei, lo que dice es que no ha visto el reportaje en concreto, pero también dentro de esta circunstancia concreta, es decir, la del abuso, el Opus Dei tiene que trabajar en ese aspecto, evidentemente, señala. El titular que ha salido en todos los medios es que el obispo de Girona critica o lanza un dardo o terminología similar al Opus Dei. Lógicamente, si al obispo de Girona le hacen una entrevista sobre temas de la actualidad de la Iglesia y el entrevistador le saca este tema, va a responder algo. Y comienza diciendo, aunque acaba hablando específicamente del Opus Dei, diciendo que el abuso es una realidad presente en toda la Iglesia y que la Iglesia tiene que trabajar mucho más para corregir los abusos, que no son solo de tipo sexuales, sino también de abuso de poder, de conciencia, económico, etc. Y luego al final dice que aunque no ha visto el documental,
En lo que respecta al Opus Dei, entiende que también tiene que seguir trabajando en ello. Entiendo que la respuesta del obispo de Girona ha sido bastante ecuánime, pero que lógicamente los titulares se van a centrar en que ha dicho algo respecto al Opus Dei y que está diciendo que el Opus Dei tiene que cuidarse de los abusos. Y se queda solo eso los medios. Por tanto, yo he querido analizarlo, leerlo y evaluar si realmente es tan dura la crítica o simplemente responde a un análisis más pausado como ha sido el del obispo de Girona, pero que finalmente dice algo, lógicamente porque le están preguntando por eso. Y en lo que respecta a esa elección del Opus Dei como chivo expiatorio, por parte de los medios, por parte de diversos sectores sociales, también de la política, en la línea de lo que yo dije la semana pasada, y para los que no lo visteis, os recomiendo ver el anterior vídeo que está aquí abajo en la caja de la descripción. Quisiera hacer una reflexión sobre un interesante artículo publicado el pasado jueves 27 de febrero, en el cual Josep Miró hace un análisis respecto a la cuestión de el minuto heroico, el impacto social y cómo se utiliza para ir en contra del Opus Dei, y hace un balance. Y en parte saca algunas conclusiones de lo que yo hacía como balance la semana pasada, centrándose en esta realidad de cuestionamiento y crítica que va dirigido realmente a la Iglesia, aunque luego en este caso se concreta en el Opus Dei, pero la crítica va dirigida en general a la Iglesia. Él indica: la Iglesia sufre de mala prensa y de ataques sistemáticos desde su mismo origen. La elección clave que ofrece Pilatos entre Jesús y Barrabás es toda una evidencia de lo que ha de ser y ha de venir, anunciada de manera reiterada por el propio Jesús, como nos lo muestra Mateo. Y salto líneas, indica: este aborrecimiento tiene manifestaciones de muy diversa naturaleza, desde la liquidación pura y simple, la represión y el encarcelamiento, al desprestigio o difamación que viene de muy lejos. Este aborrecimiento se refiere con ese rechazo o aborrecimiento por parte de la sociedad o de los medios de comunicación respecto a la Iglesia. Y continúa: la maledicencia y la infamación son los métodos propios de las sociedades liberales democráticas de nuestro tiempo. Los últimos escándalos, animados por medios de comunicación de referencia, incluso asumidos llamativamente por una parte de la propia Iglesia, que es prisionera, según el autor, del síndrome de Estocolmo. Y ya pasa a centrarse en la cuestión del Opus Dei, hace este balance de cómo a lo largo de la historia de la Iglesia siempre ha sufrido ataques, y ahora se centra en la cuestión del Opus Dei. En la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo en este siglo, se refiere al XXI, otra institución eclesial ha ocupado su lugar como chivo expiatorio, y aquí habla ya del Opus Dei. Se han escrito libros para intentar destruir su prestigio. El último, Opus, de Gareth Gore, mereció una réplica detallada y completa en datos y aclaraciones sobre el libro Opus Dei Gareth Gore. El cine ha participado de la tarea con Camino, de 2008, dirigida por Javier Fesser, que presenta distorsionada la historia de una niña aquejada de una enfermedad terminal y que está en proceso de beatificación después de ser proclamada venerable por la Iglesia. En este contexto, continúa el autor del artículo, es necesario referir la última aportación, que es esta producción audiovisual del Minuto Heroico. Yo también dejé el Opus Dei, una serie documental disponible que presenta los testimonios de 13 mujeres que relatan abusos, opresiones psicológicos, laborales y espirituales sufridos dentro del Opus Dei. Su directora y la productora son bien conocidos: Mónica Terribas y Mediapro, controlada en un 80% de su capital por el grupo chino Showin Media. La distorsión es tan evidente, dice el autor, que al pedirle una crítica de la serie a ChatGPT, la inteligencia artificial del momento, dio una respuesta clara. Él hace esa búsqueda de que haga ChatGPT una crítica analítica de el Minuto Heroico, y lo que le devuelve ChatGPT es lo siguiente, que me parece bastante sintomático, a menos para reflexionar. Indica: se trataría de una serie técnicamente buena que no constituye una investigación objetiva, busca influir en la percepción pública de manera unidireccional. Presenta como patrones los que pueden ser excepciones singulares,
se alinea con la agenda anticatólica actual, no incluye otro tipo de punto de vista favorable o al menos de un cierto contraste para sacar conclusiones y por ello es un producto audiovisual deliberadamente sesgado. Y esto lo dice la inteligencia artificial. Indica el autor, no es poco viniendo de una IA basada en modelos de lenguaje avanzados. Por tanto, aquí muestra cómo se elija el Opus Dei. Aunque es cierto que ha hecho cosas mal, como toda la sociedad, porque los abusos han estado en toda la sociedad y también en la Iglesia. Pero se le elige como catalizador de todos esos males y se tira al Opus Dei de manera unidireccional y sesgada. Porque se puede decir lo bueno y lo malo del Opus Dei, pero siempre decir lo malo, hasta qué punto eso es ético y honestamente oportuno cuando se comunica y se informa, porque informar es dar información para que el otro saque conclusiones. No es dar información condicionada para que el otro no saque conclusiones, sino que se haga una idea dirigida de lo que se supone que tiene que pensar. Eso no es informar. Todos creo que lo sabemos. En segundo lugar, el futuro de la Iglesia se está planteando en estas últimas semanas ante el delicado estado de salud del Papa Francisco en este inicio de 2025. Internado desde el 14 de febrero por problemas respiratorios en la clínica italiana Gemelli, la Santa Sede ha paralizado su agenda y debemos recordar cómo el Papa Francisco ha estado padeciendo una neumonía bilateral y un cuadro clínico complejo que es reservado. Ya no se emite con todo lujo de detalles una información respecto al estado clínico, sino que es reservado porque es un estado de salud delicado. Ya lo dijeron los propios médicos, tiene 88 años, con un cuadro muy complejo y que lógicamente lo hace pues un paciente de riesgo y hay que ver cómo evoluciona calmadamente y sosegadamente para poder sacar conclusiones y ver si evoluciona favorablemente para ya salir de esta situación. Aunque había tenido unos días de mejoría, hay que decir que ayer, viernes 28 de febrero, por la tarde, sufrió una recaída, tuvo que recibir otra vez asistencia respiratoria y tuvo un episodio de espasmos y de vómitos. Pero hoy, sábado 1 de marzo, ha amanecido mejor, de buen ánimo, ha desayunado y se ha incluso levantado para leer la prensa y aunque tiene que usar respiración asistida por momentos, puede quitársela. Sea como sea, veremos y todos deseamos, yo así al menos lo deseo, que el Papa se recupere lo más próximamente posible. Sí que el estado de salud delicado del Papa, como ha pasado también en otros pontificados. No hay que decir que esto sea solo propio del pontificado del Papa Francisco. Siempre que un Papa está en un estado de salud delicado y más cuando está mayor, se empiezan a hacer cábalas sobre si habrá un futuro cónclave o cómo será el futuro de la Iglesia. Y en el caso del Papa Francisco, esto sí que es más preeminente en el sentido de que el Papa Francisco siempre ha dicho que si él consideraba que estaba en mala disposición de salud o por edad, que no dudaría echarse a un lado, como hizo Benedicto XVI. Hay que decir que, por otro lado, preveyendo cualquier anomalía o estado de salud que lo dejase en un estado inconsciente o lo que fuese, el Papa Francisco, en el propio momento de acceder al pontificado en el 2013, dejó ya escrita y firmada y presentada en la Secretaría de Estado una renuncia preventiva ante el caso de que él no fuese consciente ni fuese capaz de gestionar una situación para que en ese caso esa renuncia se activase. El Papa está consciente, está delicado, pero de mente está bien. En estos días, a pesar de los altibajos, ha estado también llevando gestiones de la Secretaría de Estado, ha firmado documentos. Pero, y esto quisiera destacarlo ahora, lo cierto es que se han hecho cábalas respecto a quién podría ser papable, quién podría ser elegido en un futuro cercano y respecto a cómo será la Iglesia en próximos meses, años. A este respecto hay que decir, y esto da un poco, no de polémica, pero sí de atención, el hecho de que el Papa Francisco, estando en el hospital, ha convocado un consistorio para cuando esté recuperado
Y hay que recordar que los consistorios son unos encuentros con los cardenales solemnes en los cuales se suelen dar o tratar temas de importancia. Podemos recordar cómo Benedicto XVI fue en un consistorio que él convocó cuando dio en latín su renuncia. Entonces ya se está especulando si el Papa Francisco, siendo consciente de que su salud ya no aguanta tanto como antes, si igual hace este consistorio para tratar de su renuncia o de otras cuestiones relativas al futuro de la Iglesia. Igual simplemente es un consistorio para tratar temas importantes de la Iglesia, pero que nada tengan que ver con su retirada o con su estado de salud o algún cambio próximo. Pero sí que se levantan las suspicacias y las preguntas de si el Papa ya es consciente de que está ya mayor, que está incapacitado por la salud en buena parte y que decide echarse a un lado como él dijo que siempre haría. Veremos qué ocurre, pero vamos a ir día a día. Lo oportuno ahora es rezar por la salud del Papa para su pronta mejoría. Y en tercer y último lugar, sigue el proceso de las esclarisas de Belorado. Le da un vuelco a nivel judicial porque el juzgado ha analizado la solicitud de las esclarisas para que se paralizase el desahucio y estaba paralizado, lo cual les da un respiro de unas semanas, meses. Pues el juzgado ha dicho que no hay nada en contrario y que se puede seguir el desahucio de las esclarisas de Belorado. Por tanto, el proceso sigue avanzando, no se sabe todavía la fecha de ese desahucio, pero el juzgado ha dicho que no hay motivos para paralizarlo y que se puede continuar adelante. Por tanto, el juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Briviesca, no ha aceptado la pretensión de las esclarisas del monasterio de Santa María de la Bretonera de suspender ese desahucio y veremos cómo se dan los siguientes pasos. Por lo demás, decir que siguen con intensa actividad en el hostal, restaurante, que han abierto en Asturias, en Arriondas, para que surta efectos a nivel económico, para tener ingresos para poder desarrollar su actividad. También cabe la hipótesis de si eventualmente llegan a ser desahuciadas y finalmente tienen que salir de Belorado, si podrán alojarse y establecer como comunidad principal esta fundación soporte de Arriondas en Asturias ante la eventual pérdida de su centro de Belorado. Esto es una hipótesis, pero pudiera ser. Por otro lado, están recibiéndose asistencia espiritual, en concreto de un nuevo obispo que es de origen alemán, que es el tercer obispo que está, por supuesto, no de la Iglesia Católica, sino sede vacantista, que está atendiéndolas en Belorado, y también tienen un sacerdote que las atiende, también no dependiente de la Iglesia Católica, que las atiende en Arriondas. Dicho esto, me encantará, como siempre, ver vuestras opiniones respecto a estas pocas pero bien seleccionadas noticias de esta última semana, y creo que son cuestiones, muchas de ellas de debate, polémicas. Me gustará saber vuestra opinión, porque así nos enriquecemos todos. Siempre, eso sí, ser respetuosos los unos con los otros, pero se pueden decir las cosas siempre que sean justificadas. Y sin más, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Ser buenos y espero leeros en comentarios. Un abrazo.